Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Son apenas mejores que cavernícolas. La sesión informativa del Alto Consejo Clouriano había sido breve. Se había descubierto un nuevo mundo habitado en un brazo previamente inexplorado de la galaxia. Una sonda exploradora, largamente olvidada, había seguido una extraña señal electromagnética y se encontró con un mundo de níquel y hierro en la zona habitable de una estrella amarilla de tamaño moderado. El mundo recién escaneado mostraba un planeta con una atmósfera propicia para la vida basada en carbono, con recursos fácilmente accesibles y con una masa que sería perfecta para un puesto de avanzada, y un mundo colonia para el pueblo clouriano. Una sonda tripulada de seguimiento había descubierto que la señal electromagnética se debía a la actividad del pueblo indígena del mundo. Humanos se llamaban a ellos mismos, según había revelado la observación encubierta. La población humana del mundo superaba los 8.000 millones, una cifra absolutamente asombrosa cuando se consideraba el tamaño de su mundo. Estaba claro que los humanos se estaban reproduciendo a un ritmo alarmantemente alto e insostenible, muy por encima de lo que cualquier sociedad inteligente confinada a un planeta podría tolerar. Este fue el argumento principal que el Comité de Colonización había usado para que los humanos fueran declarados como una especie clase 4. Aunque la hegemonía clouriana estaba compuesta por muchas especies diferentes de muchos mundos distintos, la posición en la sociedad clouriana estaba completamente determinada y controlada por la clase de tu especie. Las clases de especies clourianas iban de 1 a 6. Una especie clase 6 era vida inferior o con poca o ninguna sapiencia, lo que los humanos podrían considerar animales. Una especie clase 6 se consideraba de poco interés y poco más que una molestia o una fuente de proteína. Una especie de clase 5 era cualquier especie sapiente que aún no hubiera alcanzado la industrialización. Las especies de clase 5 se usaban generalmente para labores generales y tareas menores, trabajadores, sirvientes, experimentos médicos, etc. Una especie clase 4 era cualquier forma de vida que hubiera progresado al uso general de máquinas y dispositivos que ahorraran trabajo. Las especies clase 4 generalmente no habían conquistado los viajes espaciales ni tenían tecnologías más avanzadas. Las especies clase 4 también se usaban para labores, pero generalmente se les colocaba en posiciones más avanzadas de responsabilidad, aunque eran consideradas indignas de inclusión en la sociedad. Las especies clase 1 a 3 eran las únicas consideradas dignas de ser incluidas en la sociedad clouriana. La clase 1 era la clase gobernante. Debías de ser de una especie de clase 1 para tener alguna posibilidad de participar en cualquier decisión política o de formulación de políticas clourianas. La clase 2 y 3 eran miembros de la sociedad general de los clourianos. Todo, desde obreros, posiciones técnicas, médicas y científicas, estaban reservadas para las clases 2 y 3. Las especies de clase 4 a 6 no tenían derechos bajo la ley clouriana, y eran vistas solo como propiedad. Varios miembros del Consejo Clouriano habían argumentado que los recién descubiertos humanos eran claramente al menos una especie de clase 3 y por lo tanto debían de ser protegidos como futuros miembros de la hegemonía clouriana. Pero fueron rechazados por otros miembros del Consejo. Ellos argumentaron que ninguna especie razonable jamás se comportaría de manera tan autodestructiva. Los defensores de la clasificación de clase 4 señalaron que los viajes espaciales rudimentarios e incluso tecnologías de nivel superior no clasificaban automáticamente a una especie como clase 3. Estaba claro que la propensión humana a la guerra y a la autodestrucción demostraba claramente que la humanidad no estaba lista para ser incluida en la sociedad clouriana. Al final de la reunión del Alto Consejo, se decidió que los humanos eran una especie clase 4, y como tal, eran claramente propiedad de la recién expandida hegemonía clouriana. Viendo que los mundos habitables eran pocos y distantes entre sí, pronto se determinó que el planeta conocido como Tierra sería oficialmente reclamado como un mundo colonia para el pueblo clouriano. Una misión de anexión fue planeada rápidamente.
una flota de naves procesadoras clourianas fue enviada al planeta humano. La misión era simple. La población humana sería reducida a un nivel más sostenible y controlable. Se establecería un puesto de avanzada clouriano, y los humanos animales restantes serían reentrenados para servir al pueblo clouriano cuando llegaran. La reducción de población proyectada se basaba en varios factores, principalmente el tamaño del planeta y sus recursos, así como hacer que los números de humanos fueran más razonables para la gestión de los supervisores clourianos. Todo esto se determinó de manera completamente desapasionada y científica, usando fórmulas establecidas eones atrás por la primera hegemonía clouriana. Los números finales determinados por las computadoras clourianas eran apenas por encima de 100 millones. Esto requería la exterminación de poco menos de 8.000 millones de humanos. El general G-Tuk fue seleccionado como líder de la flota de procesamiento. El general era miembro del pueblo Yul, una sociedad clase 1 integrada en la hegemonía clouriana hace casi 3 milenios. Esta era su tercera misión de anexión. El general estaba sentado en sus aposentos revisando el informe de la misión. Los humanos habían sido clasificados como clase 4. La misión requería que exterminara a la mayoría de los humanos que sobrepoblaban grotescamente el planeta conocido como Tierra. Luego se le instruyó a establecer un puesto de avanzada y una instalación procesadora clouriana para preparar el planeta para su colonización. Los humanos restantes serían reentrenados en la instalación procesadora para prepararlos como mano de obra para los colonos clourianos que llegarían pronto. Al revisar sus órdenes, notó que la cantidad de humanos que habitaban el planeta era increíblemente alta. Nunca en su vida había presenciado un planeta tan increíblemente sobrepoblado. En su última misión de anexión, el planeta objetivo albergaba una población de poco más de 800 millones. Esa población había sido reducida a poco menos de 80 millones, un número completamente razonable para que los colonos entrantes lo administraran. Pero este planeta, la Tierra, albergaba una población de más de 8.000 millones. Al principio pensó que el número era un error. Seguramente ningún planeta de este tamaño podría soportar tantas formas de vida. El planeta más poblado de la hegemonía clouriana era Cestus III y albergaba poco más de 1.000 millones de ciudadanos clourianos, y era casi 20% más grande que la Tierra. Mientras estaba sentado leyendo los informes, se dio cuenta de que esta misión era realmente grande. Cuando había sido elegido para liderar la misión, lo tomó por sorpresa el tamaño de la flota que se le había encomendado. 15 naves capitales, cada una de más de 10 kilómetros de largo, con casi 1.000 tripulantes y más de 1 millón de profesionales de exterminio. Nunca en su vida había visto una expedición de anexión tan grande. De hecho, ni siquiera se había dado cuenta de que la hegemonía tuviera 15 millones de profesionales de exterminio. Tal vez muchos habían sido entrenados rápidamente solo para esta misión. Incluso con 15 millones de profesionales de exterminio trabajando, podría tomar meses reducir la población de la Tierra a niveles manejables. Revisando la inteligencia sobre el Nuevo Mundo, formuló un plan de acción. El planeta tenía varias grandes masas terrestres separadas por agua. El general decidió colocar su flota en órbita alta y luego enviar 3 naves exploradoras, seguidas de 3 naves capitales más para comenzar la erradicación de los humanos. Una vez que estas naves y sus tripulaciones completaran sus operaciones iniciales y aseguraran una base, las naves capitales restantes aterrizarían para continuar el proceso. La inteligencia había determinado que los humanos sí tenían capacidad rudimentaria de vuelo espacial y aéreo, pero los humanos dependían de motores de reacción para obtener su potencia. Simples cohetes. G-Tuk se burló para sí mismo. Los cohetes serían tan efectivos contra su tecnología como lanzar piedras a una bestia en estampida. Pronto el general movió su flota a la órbita del planeta azul y verde conocido como Tierra. No había duda de que su flota de 15 naves de 10 kilómetros era claramente visible desde la superficie del planeta. Mientras se preparaba para la incursión inicial, se preguntaba qué estarían pensando los humanos.
Era común que sociedades menos avanzadas vieran a los clourianos como dioses. A menudo, especies inferiores intentaban rezar y ofrecer sacrificios a los colonos clourianos. Creían que con sus acciones o inacciones habían enfadado a los dioses de algún modo. No importaba, tenía un trabajo que hacer. Este planeta sería pacificado y su gente restante procesada para servir a la hegemonía. Sin embargo, en lugar de oraciones y ofrendas, el general Jituk se sorprendió cuando le notificaron que una señal electromagnética increíblemente poderosa estaba siendo transmitida directamente a la flota. La computadora de la nave determinó que la señal era el equivalente de un mensaje de «Hola, bienvenidos a la Tierra». No era el tipo de primer contacto que había esperado, pero tal vez era afortunado. Quizás esta misión salga sin problemas. Parecen ser más inteligentes de lo que esperábamos. Se les informará de su gran bendición al ser anexados a la hegemonía. Y una vez que les explique la necesidad de reducir su población a niveles sostenibles y manejables, estoy seguro de que entenderán. O eso pensó el general. No podía haber estado más equivocado. Su conferencia inicial había sido con el secretario general de algo llamado Naciones Unidas. Este secretario general había estado flanqueado a ambos lados por varias personas que, según Jituk, eran los líderes de los estados-nación más poderosos del planeta. En lugar de la respuesta razonable que Jituk esperaba, se sorprendió por sus reacciones. Cuando les explicó la situación, toda la reunión degeneró en gritos, con los humanos declarando la guerra al general y a su flota. No importaba cuánto intentara razonar con los humanos, simplemente fue recibido con gritos y odio. Pacientemente trató de explicar cuán avanzada era la tecnología de los clourianos. Trató lo mejor que pudo de dejar claro que los humanos no tenían absolutamente ninguna capacidad para enfrentarse a la hegemonía. Uno de estos humanos le dijo que fuera a hacerse algo físicamente imposible a sí mismo. Finalmente, exasperado, Jituk terminó la videoconferencia y comenzó a seguir con sus órdenes. Volviendo a su plan original, el general envió las 3 naves exploradoras iniciales hacia la superficie del planeta. Como se esperaba, fueron recibidas por vehículos aéreos primitivos de los humanos. Y también como se esperaba, las naves acabaron rápidamente con las naves humanas atacantes. Usando sus armas de energía dirigida y su equipo de manipulación gravitatoria, las naves exploradoras borraron con destreza las aeronaves humanas del cielo, tan fácil como uno puede apartar a un insecto del aire. Para cuando las naves completaron su parte de la misión, más de 100 aeronaves humanas habían sido derribadas sin más esfuerzo que el que se necesita para quitarse un cabello molesto de frente de los ojos. La campaña inicial de las naves exploradoras había avanzado sin incidentes, y el general Jituk dio la orden para que las 3 naves capitales comenzaran su parte de la misión. Como antes, las naves capitales fueron atacadas por naves humanas, pero esta vez fueron completamente ignoradas, como caminar a través de una nube de mosquitos. Cientos de naves humanas cayeron al cielo mientras las colosales naves capitales descendían a la superficie del planeta. Una vez allí, las naves comenzaron a descargar a sus profesionales de exterminio. En tierra, se toparon con lo que parecían ser ejércitos humanos. Increíblemente, en el corto tiempo desde su llegada, los humanos habían logrado reunir ejércitos de millones. No importa, pensó el general, mientras observaba los eventos en su pantalla. Solo nos ahorran el tiempo de perseguirlos. Observó cómo miles de tropas humanas desaparecían en bocanadas de vapor mientras los clourianos los incineraban hasta convertirlos en gas. Las armas humanas que arrojaban proyectiles por otro lado eran tan inútiles como juguetes de niños contra su armadura. De vez en cuando, un humano tenía suerte y un clouriano caía mortalmente herido. Pero por cada clouriano que caía, más de 1000 humanos caían. Bueno, las bajas son de esperarse en una misión como esta, pensó el general mientras observaba el caos en su pantalla. De repente, los humanos parecieron dejar de pelear. Era como si una sola orden hubiera sido escuchada por todos los humanos al mismo tiempo. En un solo movimiento, los humanos dejaron de combatir, se dieron la vuelta y se retiraron rápidamente del sitio de aterrizaje.
La retirada fue tan repentina, tan rápida y tan bien coordinada que dejó a muchos de los exterminadores clourianos confundidos. En cuestión de minutos, no podía verse un solo humano vivo en ninguna dirección. En instantes, la pantalla del general pasó del estruendo de la batalla a un silencio total, mientras los exterminadores trataban de determinar a dónde habían ido todos los humanos. Girando hacia su primer teniente, Jituk pidió un escaneo general del área. Su teniente reportó: General, parece que ahora prácticamente no hay humanos cerca de ninguna de las naves capitales. ¿Qué? ¿A dónde fueron? Bueno, al revisar los escaneos, parece que la mayoría de los humanos se estaba alejando de los sitios de aterrizaje todo el tiempo. Los que estaban resistiendo ahora han empezado a abordar transportes de alta velocidad y están saliendo del área rápidamente. No lo entiendo. Parece que los humanos que estaban resistiendo a los exterminadores eran simplemente una táctica de retraso. Parece que estaban ganando tiempo, por así decirlo, para que los demás humanos escaparan del área. ¿Escapar? ¿A dónde y por qué? ¿No entienden que no pueden ocultarse de nuestros sensores? Solo están retrasando lo inevitable. Por supuesto, general. Pero nuestros escaneos confirman que hay muy pocos humanos en un radio de 25 kilómetros del perímetro de cualquiera de nuestras naves, y esa distancia parece estar aumentando. De acuerdo. Ordena a los líderes de los escuadrones de exterminio que se reagrupen. Nos reorganizaremos en falanges estándar de erradicación. Tenía la esperanza de que su resistencia realmente acelerara las cosas. Supongo que nos apegaremos a mi estimación original de tiempo. Pasaron unos momentos mientras el general observaba las pantallas, donde sus profesionales de exterminio se acomodaban en escuadrones. Varios vehículos terrestres y aéreos estaban siendo descargados de las naves capitales. Observó el trabajo con orgullo, pensando el día próximo en que podría caminar de regreso a las cámaras del Alto Consejo y entregar otro mundo pacificado, listo para la colonización por la hegemonía. Le darían otra medalla por eso, o eso pensó. Justo entonces sus pensamientos fueron interrumpidos por su tercer al mando. General, estoy viendo algo extraño en mis escáneres globales. ¿Qué es, teniente? Acabo de registrar varios lanzamientos de misiles desde un área remota en uno de los continentes occidentales. Ahora intentan atacarnos con sus primitivos cohetes químicos. Según mis mediciones, los misiles parecen ser proyectiles balísticos. El primero parece dirigirse hacia el Dominator. Como recuerda, asignó esa nave a la región oriental de su hemisferio occidental para la erradicación. Ese misil debería llegar a su destino en unos 8 minutos. Los otros dos parecen ir en un arco polar hacia las otras dos naves capitales en el continente principal de su hemisferio occidental. Tomará un par de minutos más en llegar. Bueno, a esa velocidad podrían causar algo de daño menor. Pero no creo que sea algo por lo que debamos preocuparnos demasiado. Notifica al capitán Lemata del Dominator, así como a los otros capitanes sobre los proyectiles entrantes. Tal vez quieran golpearlos con un rayo de calor para ablandarlos antes del impacto. Dudo que veamos más que una salpicadura de metal caliente en los cascos de nuestras naves. Sí, señor. El general volvió a sus pantallas para observar los preparativos. Por supuesto, estaba observando al Dominator. Era el orgullo de la flota. De repente, un rayo de luz pudo verse emanando de una torreta en la parte superior del Dominator. Debía ser el capitán Lemata que estaba golpeando al proyectil entrante con un rayo de calor. Eso debería ablandar el objeto en caída y convertirlo en líquido. No sería más que metal líquido en el casco del enorme Dominator. De pronto, hubo un brevísimo destello de luz blanca, y todas las pantallas se apagaron al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Qué ocurrió? Después de unos momentos de silencio y lecturas confusas, finalmente su segundo al mando respondió. No lo sé, señor. Todo contacto con el Dominator se ha perdido. ¿Perdido? ¿Qué quieres decir con perdido? No lo sé, señor. En un momento todo estaba completamente normal y al siguiente, nada. El teniente siguió operando varios controles en un intento desesperado por entender las lecturas que veía. Pasaron largos momentos mientras el puente entero era un caos de desorientación y confusión.
Señor, deme un momento para adquirir una vista orbital. De repente, el color desapareció del rostro de su oficial. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Qué quieres decir con que se fue? El Dominator, señor. El Dominator ha desaparecido. ¿Desaparecido? El general se puso de pie y corrió al lado del teniente. La pantalla mostraba una vista orbital de la parte oriental del continente más grande del hemisferio occidental del planeta llamado Tierra, donde poco antes podía verse la masa imponente del Dominator. No había nada más que un páramo en llamas hasta donde alcanzaba la vista, y encima de ese paisaje infernal, una nube en forma de hongo de 30 kilómetros se elevaba rápidamente hacia la estratosfera. ¿Qué ocurrió? ¿Qué estoy viendo? General, dijo una voz desde la estación científica. Según estas lecturas, el Dominator fue destruido por un ataque nuclear. El general volteó hacia el alférez en la estación científica. ¿Armas nucleares? ¿Cómo podría una sociedad clase 4 tener armas nucleares? Den aviso a los capitanes. ¡Adviértanles! Mientras el general hablaba, hubo brillantes destellos de luz, y las 2 naves capitales restantes desaparecieron de la vista. ¡No! Más de 3 millones de clorianos muertos, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo era esto posible? Las armas nucleares habían sido prohibidas en toda la galaxia eones atrás. Ninguna raza tenía permitido siquiera estudiarlas. La tecnología de armas nucleares era el conocimiento más cuidadosamente protegido y resguardado de la galaxia. Sin embargo, de alguna manera estos humanos, apenas por encima de los cavernícolas, no solo habían construido armas nucleares, sino que además habían logrado mejorarlas más allá de la imaginación de cualquiera. ¿Cómo era esto siquiera posible? Construir un arma nuclear lo suficientemente poderosa como para destruir no una, sino 3 de las naves más grandes de la flota cloriana. Y no solo eso. ¿Por qué los rayos de calor usados por cada uno de los ahora fallecidos capitanes no parecieron tener ningún efecto en los dispositivos que se aproximaban? General, Sí. he analizado la destrucción de las otras 2 naves capitales. ¿Y? Las armas usadas no eran dispositivos nucleares normales. Ningún arma nuclear individual tiene el poder destructivo que acabamos de presenciar. Lo sé. Ahora dime qué fue lo que usaron los humanos. Señor, según mis datos, los humanos utilizaron múltiples ojivas de fusión. ¿Dispositivos de fusión? ¿Cómo en el nombre de los dioses una raza primitiva como ellos puede concebir detonar una sola liberación de fusión, mucho menos varias detonaciones al mismo tiempo? Señor, estuve monitoreando de cerca los proyectiles mientras descendían hacia las otras 2 naves. Continúa. Por lo que puedo deducir, los dispositivos de fusión que destruyeron nuestras naves fueron detonadas por dispositivos de fisión. Por los dioses. Debes estar equivocado. No, señor. Parece que los humanos han diseñado dispositivos de fusión que son detonados por la explosión de un dispositivo de fisión. Pero, ¿por qué los rayos de calor no tuvieron efecto en los dispositivos que venían? Pude ver claramente que el capitán Lemata disparó contra los proyectiles, al igual que los otros 2 capitanes. Señor, revisé la reproducción del ataque humano. Aunque solo lanzaron 3 misiles propulsados químicamente, cada uno parecía llevar al menos 4 y tal vez hasta 8 dispositivos termonucleares. El alférez giró una pantalla para que el general pudiera ver lo que describía. Aquí, en el punto máximo, señor. Cada dispositivo pareció expulsar su carga de dispositivos. Cada uno de ellos pareció simplemente descender hacia sus objetivos balísticamente y de alguna manera completamente independiente, considerando que los dispositivos eran suborbitales y viajaban a velocidades hipersónicas. Es razonable asumir que cada dispositivo llevaba una cantidad significativa de recubrimiento ablativo. Dada la velocidad a la que viajaban, habrían estado expuestos a los rayos de calor solo por momentos. Entiendo. Y con múltiples dispositivos entrantes con blindaje ablativo, no habría habido suficiente tiempo para que los rayos de calor tuvieran algún efecto. No, señor.
El análisis del alférez era conciso y detallado, especialmente considerando qué tan rápido había compilado la información. El general decidió en ese momento recomendarlo para una condecoración en cuanto regresaran al mundo natal. ¿Pero ahora qué? El hecho de que estos humanos poseyeran dispositivos de fusión con un sistema de entrega primitivo pero efectivo cambiaba significativamente los parámetros de la misión. Un proceso de exterminio terrestre ahora parecía completamente impráctico. Necesitaba contactar al Consejo para recibir nuevas instrucciones. General. La voz de su segundo al mando lo interrumpió. ¿Sí, teniente? Estuve revisando los datos de antes. ¿Y? Señor, hace un rato nuestros escáneres detectaron varios lanzamientos más desde varios lugares alrededor del planeta. ¿Por qué no se me notificó? Señor, en la confusión por la destrucción de nuestras 3 naves en la superficie del planeta, simplemente lo pasamos por alto. Encuéntralos ahora. Quiero saber hacia dónde se dirigen esos cohetes. En cuestión de momentos el alférez habló. Señor, los tengo. Los misiles ya han dispersado sus cargas. ¿Hacia dónde se dirigen, alférez? El rostro del alférez se puso blanco mientras la sangre se drenaba de él. No pudo hablar, simplemente levantó la mano temblorosa y apuntó hacia el puerto de visión principal del puente. El general se giró hacia la ventana que usualmente ignoraba al frente de la nave. Su cerebro ni siquiera tuvo tiempo de registrar lo que sus ojos estaban viendo. Ahí, a solo metros, había una nube de objetos cónicos viajando directamente hacia su rostro a velocidades hipersónicas. Tal como estaba, antes de que las señales pudieran siquiera recorrer el corto haz de nervios desde sus ojos hasta su cerebro, los detonadores se activaron. Milisegundos después, las cargas explosivas esféricas cobraron vida comprimiendo el plutonio en sus corazones, más que duplicando su densidad en nanosegundos. Una fracción de nanosegundo más tarde, incontables trillones de átomos de plutonio comenzaron a dividirse mientras los neutrones liberados se precipitaban a través del elemento excitado. Rayos X lo suficientemente intensos para derretir una masa de plomo del tamaño de un edificio surgieron de las fuerzas primordiales liberadas por una masa de metal del tamaño de una pelota de tenis. Estos rayos, más poderosos que los liberados por una estrella, impactaron el material secreto conocido como Fogbang. Más rápido de lo que la luz podía atravesar el ancho de un cabello humano, este material se convirtió en plasma, más caliente que la superficie del Sol. En el centro de esta conflagración, había otra pequeña esfera de plutonio rodeada por un material cáustico. Las furiosas fuerzas de la creación comprimieron este litio deuterio cáustico hacia esta esfera metálica plateada del tamaño de una pelota de golf. Solo nanosegundos habían pasado desde que se activaron los detonadores, mientras las señales corrían por los nervios desde los ojos del general hacia su cerebro. Su cuerpo se evaporó en un infierno abrasador más caliente que el núcleo de una estrella. Su cerebro nunca registró siquiera el destello de luz de la detonación. Todas estas energías apocalípticas fueron desatados por los primitivos, apenas mejores que cavernícolas del planeta que giraba lentamente debajo. A lo largo de la superficie de la Tierra, millones de personas levantaron los ojos al cielo. Durante largos momentos, el planeta tuvo 12 nuevos soles brillando en el firmamento, pero lentamente, las fuerzas primordiales desatadas por la humanidad se desvanecieron. Las bolas de fuego desaparecieron, dejando solo brasas titilantes en su lugar. Mientras la oscuridad regresaba y las estrellas volvían a brillar, la humanidad exhaló un suspiro colectivo de alivio. Esas armas de pesadilla, que durante décadas se temió que serían el fin de la humanidad, se habían convertido en su salvación. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.